No bombardeen Buenos Aires, cantaba Charlie, pero se olvidó de pedir una cosa, que no bombardearan Rosario. Este comentario, que parece tan random, viene a cuento porque a lo largo de la historia hubo dos oportunidades en las que Rosario estuvo muy pero muy cerca de ser bombardeada, y las vamos a conocer acá hoy en este nuevo video inútil. Para comenzar esta historia tenemos que ir a Rosario. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. No, pará, basta. Basta de usar esta canción cada vez que alguien no rosarino está hablando de Rosario. Basta. ¡Para! A ver, probemos otra. Rosario, sos el sol, Rosario. Ahí va. Con fecha de fundación incierta, Rosario había sido siempre una aldeíta sin mucha importancia hasta la batalla de Caseros. Esa batalla que definió el rumbo del país. Incluso al día de hoy. Con Rosas caído, el vencedor Urquiza proclamó la libre navegación de los ríos, y Rosario comenzó a crecer gracias a su puerto. Se empezó a mover la economía, llegaron inmigrantes, llegaron capitales y llegaron bancos. En 1867 abrió la sucursal rosarina del Banco de Londres y Río de la Plata, banco de capitales británicos que operaba en el país desde 1862. Dato random: en este banco laburaba Thomas Hogg, que organizó y ganó el primer partido de fútbol jugado en Argentina, en 1867, ahí cerquita de lo que hoy es el Planetario de Buenos Aires. Esta sucursal funcionaba en San Martín, entre Córdoba y Rioja. Bueno, este banco estaba chocho ahí, operando en la City rosarina, emitiendo moneda y haciendo lo que tenía ganas. Hasta que en 1874 asumió la gobernación de Santa Fe uno de los grandes personajes de esta historia, Servando Florencio Bayo, un tipo con fama de honesto y laburador. Llegó al poder y le pareció que no daba, que no hubiera una institución bancaria estatal, así que creó el Banco Provincial de Santa Fe, para acompañar al pujante crecimiento de la provincia. Al año siguiente, Santa Fe dispuso que el Banco Provincial era el único autorizado a emitir moneda. Esto no les gustó nada a los muchachos británicos del Banco de Londres y Río de la Plata, que empezaron a mover sus piezas para meterle palos en la rueda al amigo gobernador Servando Bayo. El banco británico pataleó en la justicia, pero mucha bola no le dieron, así que juntó muchos billetes emitidos por el Banco Provincial y fue a cambiarlos, porque recordemos que en esa época los billetes estaban respaldados con metálico. Entonces cayó alguien al Banco Provincial y dijo: hola, deme todo esto de oro. O sea, una corrida financiera para vaciar el banco estatal y mostrar que a los súbditos de la reina Victoria nadie les mojaba la oreja. Y acá se calentó de verdad el gobernador. Impidió el funcionamiento del banco británico, le incautó el tesoro y metió en cana al gerente. Y obviamente la gente de Londres no se iba a quedar sin hacer nada. Y acá entra en escena otro personaje clave de esta historia, Manuel Quintana. Un tipo de familia bien, sin apuros económicos y algo proclive a defender intereses extranjeros. Oligarcón. Se metió en política de joven y fue diputado, senador, ministro, rector de la UBA y hacia el final de su vida fue presidente de la Nación, en 1904. Paradójicamente, cuando fue diputado presentó un proyecto para que Rosario fuera la capital federal, pero bueno, igual supongo yo que era para no tener que federalizar Buenos Aires. Pero bueno, volvamos a 1876 y este temita en Rosario. En ese momento Manuel Quintana era senador nacional y abogado del Banco de Londres y Río de la Plata. Sí, o sea, el chabón atendía los dos lados del mostrador. Pero para guardar un poco las formas, cuando saltó este conflicto en Rosario, renunció a su banca de senador. Quintana y sus amigotes británicos empezaron a cargosear cada vez más al ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Bernardo de Irigoyen. Dato random y ayuda a memoria. Bernardo de Irigoyen es con I. Hipólito, el que fue presidente, es con Y. Parece una gilada, pero hoy en día el dato es importante para que el GPS no te mande a cualquier lado. Bueno, y la cosa es que Quintana presionaba y hacía lobby. Irigoyen estaba horrorizado. ¿Cómo podía ser que un funcionario defendiera intereses extranjeros con tanta vehemencia? Hay una anécdota contada por el intelectual Estanislao Ceballos, que tampoco era ningún santo, que dice que una vez, en esta mesa de negociaciones, Irigoyen se pudrió de escuchar a Quintana y se negó a hablar hasta que abandonara el despacho. Quintana, picante y con una curiosa vocación de diálogo, amenazó con tomar medidas más drásticas y le dijo a los británicos que le pusieran un poco de pólvora al asunto. Y así fue, literalmente, porque el barco cañonero británico Beacon, que estaba en Montevideo, recibió la orden de apostarse frente a Rosario. La idea era meter un poco de miedo nomás. Pero si la cosa seguía sin resolverse, bueno, por ahí arrancaba el bombardeo. Ni Bernardo Irigoyen ni Servando Bayo se comieron los mocos y se mantuvieron firmes.
Irigoyen planteó que no podían intervenir diplomáticos en nombre de una empresa, porque la empresa se tiene que ajustar a las normas del país donde opera y chau, no es un individuo. El presidente del Banco de Londres vino en persona desde Inglaterra para negociar. Bueno, y al final quedaron así. El gobernador Servando Bayo liberó al gerente, devolvió el tesoro incautado al banco y lo dejó seguir operando, a cambio de que el Banco de Londres y Río de la Plata dejara de emitir moneda y reconociera los billetes emitidos por el Banco Provincial como los únicos válidos. Además, Bayo le exigió al Banco Británico que sacara ese barco bombardero de Rosario, que el nuevo gerente debía ser elegido con su consentimiento y que debían otorgarle un préstamo en libras esterlinas al Banco Provincial. Y así terminó todo. Santa Fe con una inyección de guita en su Banco Provincial y el Banco de Londres funcionando lo más bien, como siguió haciendo hasta 1923, cuando se fusionó y se convirtió en el Banco de Londres y América del Sur. Este banco construyó en Rosario su famosa sede de Mitre y Rioja a principios de los 70. Después, la entidad fue absorbida por el Lloyds Bank y hoy el edificio pertenece al Banco Patagonia. Pero esto no termina acá. Avancemos un poco más en el tiempo para conocer otra historia de Manuel Quintana y su curiosa obsesión por bombardear Rosario. Estamos en 1893 y gobierna el presidente Luis Sáenz Peña, padre del de la ley Sáenz Peña, que fue Roque. Se vivían épocas de constante fraude electoral y el gobierno paternalista de la llamada generación del 80 hacía lo que se le cantaba en Argentina, al igual que Gran Bretaña lo hacía en el mundo. Entre sus rivales estaba la Unión Cívica, que desde 1891 ya se llamaba Unión Cívica Radical. En julio de 1893 hicieron una revolución que fue sofocada, pero terminó con la renuncia del ministro del Interior, Aristóbulo del Valle. ¿Y a quién pusieron en su reemplazo? A Manuel Quintana, aquel abogado de empresas británicas y habilidoso político. Un mes después se inició un segundo foco revolucionario radical en Rosario, que proclamó a Leandro Alem como presidente de la República. Y ahí el amable y pacifista de Quintana otra vez amenazó con bombardear la ciudad. Pero no fue necesario porque el levantamiento se sofocó y los radicales entregaron sus armas. En 1904, con casi 69 años, Manuel Quintana fue electo presidente fraudulentamente. Una nueva revolución radical y un intento de asesinato de parte de un anarquista lo desgastaron demasiado y a menos de un año y medio de haber asumido, se tomó licencia. A los pocos meses murió y fue reemplazado por José Figueroa Alcorta, su vicepresidente. Hoy, paradójicamente, una calle en Rosario recuerda al presidente Manuel Quintana, el mismo tipo que quiso bombardear la ciudad 2 veces. Y así llegamos al final de este video inútil con la historia de 2 oportunidades en las que Rosario estuvo muy cerca de ser bombardeada. Ambas, casualmente, con un rol muy importante de Manuel Quintana. Si te copan estos videos con historias que no ves en el colegio, puedes apoyarlos con un me gusta, un comentario, suscribiéndote o compartiéndolos, que posta ayuda un montón. Si te gustan las curiosidades y las historias interesantes, puedes encontrar un montón más hurgando en mis redes. Muchas gracias y hasta la próxima. Rosario, sos el sol, Rosario.